Hola, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Las doctrinas católicas tienen raíz apostólica? Y la respuesta desde el inicio es sí. Pero para dar respuesta a esta interrogante, lo vamos a hacer con evidencias, porque cada afirmación tiene que tener una evidencia, y por eso es que dije desde el inicio, sí tiene raíces apostólicas. Ahora, esa afirmación la tengo que respaldar con evidencias. Lamentablemente, hay mucho pensamiento descriptivo que solamente repiten información sin antes haber estudiado y haber hecho un estudio bíblico, teológico e histórico. Y nada más repiten lo que escuchan, como por ejemplo que la Iglesia Católica fue fundada a partir del siglo IV. Que a partir del siglo IV la Iglesia Católica inventó doctrinas raras, como por ejemplo la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la regeneración bautismal, la salvación por medio de la fe y de las obras. Y hoy voy a mostrar desde la Biblia, de una forma teológica e histórica, de que estas creencias, que esta doctrina que está en la Iglesia Católica proviene directamente de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, los cuales fueron encargados de transmitir la enseñanza que Cristo les dio. Porque ahora nos dicen, no, la iglesia se corrompió, porque la iglesia cristiana, entre comillas, estaba pura, estaba limpia en los primeros siglos de la iglesia, es decir, el siglo I, II y III. Pero a partir del siglo IV, cuando el emperador Constantino le da libre culto no solamente a los cristianos, sino a todas las religiones, ahí se agarran para decir es precisamente en ese momento que se fundó la Iglesia Católica y la iglesia verdadera se corrompió. Pero sabemos que eso es falso, porque la iglesia de Cristo que él fundó está presente hasta el día de hoy, porque confiamos en la promesa bíblica que está en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Palabra del Señor. Jamás podrán vencer a esta iglesia. Es cierto que a través de los años ha cometido errores, y todas las denominaciones cristianas también cometen errores, pero refiriéndome a la iglesia de Cristo, el hecho de que comete errores no quiere decir de que no sea la iglesia de Cristo. Y a pesar de esos errores, a pesar de tantos ataques que recibe, la iglesia sigue estando presente, porque Cristo es fiel a sus promesas, que los poderes del infierno jamás podrán vencer. Así que eso lo quiero aclarar desde ahorita. La Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, y es más, dicen que a partir del siglo IV es cuando se fundó la Iglesia Católica. Por eso es necesario estudiar Biblia, teología, pero también historia. Y nos damos cuenta que a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo se le comenzó a llamar católica no a partir del siglo IV, sino a partir del siglo II, cuando hablamos de un padre apostólico que nosotros conocemos muy bien, que ya lo vamos a ver más adelante, que es San Ignacio de Antioquía. Por medio de él se le comenzó a llamar a la iglesia de Cristo católica, y eso fue a partir del año 108, 110 después de Cristo. Así que ahí se cae esa teoría de que la iglesia católica fue fundada en el siglo IV. Por eso, una vez más, mucho pensamiento descriptivo. ¿Y cuál es el pensamiento descriptivo? Que solamente escuchan información y nada más la comparten. Y nosotros como católicos debemos de tener un pensamiento crítico. Y cuando hablo crítico, no quiere decir como se conoce comúnmente de que soy criticón. No. Pensamiento crítico es aquel pensamiento que estudia, que analiza
y una vez analiza, puede compartir la información. De eso se trata cuando uno estudia teología, que uno va al estudio, toma las primicias y luego las estudia, llega a conclusiones y la comparte. Y hay una gran diferencia entre escuchar nada más y la otra, que nosotros hacemos un análisis de la información para llegar a la verdad. Y cuando uno llega a la verdad, se da cuenta de ¿qué? De que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y que las doctrinas que la Iglesia Católica enseña, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como la regeneración bautismal y la salvación por medio de la fe y de las obras, vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo y que fue divulgado por los apóstoles de la Santa Iglesia Católica, porque eso es lo que vamos a demostrar. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo para nosotros mostrar de que la doctrina católica viene directamente de nuestro Señor Jesucristo y no a partir del siglo IV? Pues muy sencillo. El método que vamos a utilizar, y esto lo recomiendo a ustedes que quieren estudiar teología, profundizar en la fe, cuando uno toma una doctrina, y voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hablar sobre el bautismo, pues comienzo con el Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento y posteriormente voy a lo que es la parte histórica de la iglesia, como por ejemplo, el estudio de los padres apostólicos y el estudio de los padres de la iglesia. Cuando uno estudia un tema doctrinal, ese es el orden que se recomienda: Antiguo, Nuevo Testamento, luego nos vamos a los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Porque ¿qué es lo que sucede en muchos círculos ahora? Que estudian el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero se olvidan de la historia y van directamente a partir del siglo XVI para escuchar a los reformadores protestantes. Y cuando hablo escuchar, me estoy refiriendo a los escritos, pero nos olvidamos de 16 siglos. Estamos olvidando esos 16 siglos y es precisamente a partir del siglo primero, segundo, tercero, hasta llegar al siglo VII, que es donde termina la era de los padres de la iglesia. Es ahí donde uno estudia qué era lo que creían los primeros cristianos. Ahora es fácil tomar la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, irme a la Reforma Protestante y comenzar a decir de que las doctrinas católicas es una invención del siglo IV. Pues van a creer esa información porque no han estudiado a lo mejor lo que escribieron los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Pero en esta enseñanza yo me voy a limitar por cuestiones de tiempo al Nuevo Testamento, a los padres apostólicos y a los padres de la iglesia. ¿Por qué son importantes los padres apostólicos? Porque conocieron ¿a quién? A los apóstoles. Y si conocieron a los apóstoles, sus escritos contienen cómo los apóstoles interpretaron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los padres apostólicos que vamos a estudiar? Voy a mencionar a 3, pero no necesariamente quiere decir que voy a mencionar a los 3, pero usted en su tiempo escriba los nombres y luego vaya, estudie sus escritos. Como por ejemplo, ¿quiénes son los padres apostólicos? Aquellos que conocieron directamente a un apóstol y que escucharon la enseñanza de ellos y que escucharon cómo ellos enseñaban, ya que eran la interpretación que Cristo les había entregado. Como por ejemplo está San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna. Esos nombres se los tiene que poner aquí en la mente y ponerlos por escrito para irlos a estudiar. Y cuando los estudia, esos escritos que están totalmente gratis en Google, usted se va a dar cuenta de que es la misma doctrina que la Iglesia Católica enseña en la actualidad. Pero quiero aclarar, ¿por qué es importante estudiar los padres de la iglesia? Hablando en este caso de los padres apostólicos, porque conocieron a los apóstoles y son del siglo primero. Y del siglo primero se prueba de una forma histórica
que ahí se encuentra la forma en cómo ellos escucharon a los apóstoles que transmitían la enseñanza y la forma en cómo se debe interpretar la revelación. Y ahí vamos a ver que se habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de que el bautismo da un nuevo nacimiento y que la salvación es por medio de la fe y de las obras. Y estamos hablando del siglo primero, siglo segundo. ¿Cómo es que me van a decir de que es una invención de la Iglesia Católica a partir del siglo cuarto estas doctrinas, cuando las evidencias históricas están ahí? Y también vamos a estudiar a ciertos padres de la iglesia, si nos da tiempo, como por ejemplo San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo. Quiero aclarar que la diferencia entre los padres apostólicos y los padres de la iglesia es que los padres apostólicos datan del siglo primero hasta el siglo segundo, en donde estos conocieron, escucharon directamente la predicación de los apóstoles, pero posteriormente vienen los padres de la iglesia que prácticamente surgen a partir del siglo tercero hasta llegar al siglo séptimo. Entonces, por eso es importante estudiar los escritos de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, para darse cuenta cómo pensaba el cristiano en aquel tiempo, porque lo que transmitió Cristo se lo dio a los apóstoles y sucesivamente la iglesia lo ha transmitido de generación en generación. Pero ¿qué es lo que pasa en círculos protestantes? Que en muchos casos no estudian los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Y no estoy hablando de todos, porque yo conozco a protestantes académicos que han estudiado a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, porque no es justo que digamos que los protestantes son ignorantes. No podemos caer en eso. Hay mucho protestante preparado académicamente, conocedores de la escritura, de la historia, inclusive que conocen lenguas que por lo menos yo no sé, de una forma profesional académica, como el griego, que es el koiné del Nuevo Testamento, o el hebreo del Antiguo Testamento. Así también hay católicos preparados que conocen todo esto que yo acabo de mencionar. Así que es importante que cuando demos razón de nuestra esperanza, no vayamos ofendiendo a nuestro hermano, porque de lo que se trata es dar razón de nuestra esperanza con la Biblia, que es la palabra de Dios, de una forma teológica, que quiere decir cómo la iglesia lo ha interpretado, y también de una forma histórica. Y quiero aclarar que hay católicos y protestantes preparados, y no es correcto decir todos los protestantes son ignorantes. No, porque hay católicos ignorantes, hay protestantes ignorantes, pero también hay católicos académicos y protestantes académicos, y eso lo quiero dejar claro. Una cosa que yo no esté de acuerdo doctrinalmente, pero eso no quiere decirte que los protestantes, algunos de ellos, no sean preparados, que no hayan ido al seminario a prepararse, lo han hecho. Lo que estoy hablando en este momento es de que debemos de respetar y nosotros como católicos estudiar nuestra doctrina y darles a ellos respuestas con que tengan afirmación, pero también que contenga evidencia, y eso es lo que vamos a hacer hoy día a contestar la siguiente pregunta, que es: ¿las doctrinas católicas tienen raíz apostólica? Y por supuesto que sí. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a contestar? Pues vamos a contestar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la regeneración bautismal y la salvación por medio de la fe y de las obras, y mostrar que estas doctrinas, estas tres que acabo de mencionar, tienen raíces apostólicas. Hay otras, por supuesto, pero por el tiempo me limito a tres. ¿Y cuál es el método que vamos a utilizar? La palabra de Dios, que es la escritura, y vamos a ver ciertos fragmentos de los padres apostólicos y padres de la iglesia para mostrar que nuestras doctrinas provienen desde antes del siglo IV. Ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar lo que es el tema. Primero que todo, vamos a ir
al Evangelio de San Juan, porque el primer punto que vamos a contestar es sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hay muchas interpretaciones porque usted siempre me ha escuchado decir que la palabra de Dios se lee, pero también se interpreta. Y muchos al leer lo que yo voy a decirles en este momento, por ejemplo, vaya a la escritura, San Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58. Vamos a leer 10 versículos. Muchos al leer estos versículos pueden darle otra interpretación, como por ejemplo que la Santa Cena, como le llaman, es nada más algo simbólico. Otros llegan a decir que es algo espiritual. Nosotros tenemos que buscar la verdad, porque yo no me voy a conformar, usted no se va a conformar a tener diferentes interpretaciones. Nosotros creemos en la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero unas denominaciones cristianas creen que es nada más una presencia espiritual y otros que es nada más un símbolo. Y nosotros queremos la interpretación correcta. ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Qué es lo que Cristo dio a entender? Cristo dijo estas palabras y cómo los apóstoles transmitieron esta enseñanza, y por eso no me canso de repetir que es necesario escuchar, leer a los padres apostólicos que escucharon de viva voz la predicación de los apóstoles, en este caso, San Pedro, San Juan y San Pablo. Entonces vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Aquí tienen el pan para que coman y ya no mueran. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Ahora, mire el versículo 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Esta pregunta es una clara indicación de que los oyentes de Jesús estaban tomando sus palabras de una forma literal. ¿Cómo es posible de darnos a comer carne? Y voy a leer otra vez el versículo 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Porque Cristo se estaba refiriendo, el pan que yo daré es mi carne. Y los oyentes, los judíos que estaban ahí presentes, escucharon que literalmente que era la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso posible? Y de ahí, de la palabra de Dios, haciendo un estudio, extrayendo lo que es el contenido de esta perícopa, nos damos cuenta, en primer lugar, que los judíos lo tomaron de una forma literal, no espiritual y no simbólica, sino literal. Entonces, sigamos leyendo. Jesús les dijo, en verdad, una vez reafirmando, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y voy a pasar al último versículo, que es la parte final del 58. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo da este discurso, esta enseñanza de que su pan es su carne. ¿Cómo es posible que este hombre nos dé de comer carne? Entonces los judíos lo tomaron de una forma literal. Ahora, si nosotros escuchamos exposiciones, predicaciones
de diferentes denominaciones cristianas que no son católicas, algunos van a decir que es una presencia simbólica o espiritual, pero nosotros los católicos decimos que es una presencia sacramentada, es decir, bajo las especies del pan y del vino, sacramentalmente está la presencia real de Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo yo voy a saber cuál de estas interpretaciones es la correcta? Voy a ir hasta el siglo XVI porque me dijeron que eso es una invención de la Iglesia Católica. No, señor, no es invención de la Iglesia Católica. Hemos visto de una forma breve la palabra de Dios, pero ahora vamos a leer padres apostólicos que escucharon a los apóstoles, en este caso al apóstol Pedro, al apóstol Juan o al apóstol Pablo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice uno de estos padres apostólicos, y me estoy refiriendo a San Ignacio de Antioquía, que existió el año 35 después de Cristo hasta el año 108 después de Cristo. Estamos hablando del primer siglo y segundo siglo, y vamos a ver cómo interpretaron los apóstoles las palabras de Jesucristo. Y es importante anotar, esto se encuentra en una carta que escribió San Ignacio de Antioquía, que se llama Carta hacia Esmirna, y va a ser en el párrafo número 6. Cuando termine esta enseñanza, ponga Cartas de San Ignacio de Antioquía, vaya a lo que es la de Esmirna, y en el párrafo número 6 dice lo siguiente: pero observad bien a los que se abstienen, pero observad bien a los que voy a leer una vez más, pero observad bien a los que se sostienen doctrinas extrañas. Observad bien a los que sostienen doctrinas extrañas. Lo voy a leer otra vez porque usted tiene que apuntar qué es lo que dice ahí. Pero observad bien a los que sostienen doctrinas extrañas. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, se abstienen porque no creen que el pan es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí claramente San Ignacio de Antioquía, en el escrito que va dirigido a la comunidad de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, en el párrafo número 6, vuelvo a leer, dice lo siguiente: porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados, ya quien el Padre resucitó por su bondad. Entonces aquí vemos que San Ignacio de Antioquía, y por conclusión los primeros cristianos, creían que la Eucaristía, que así es como le llaman a partir del siglo segundo, la Eucaristía, que significa acción de gracia, es realmente la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ahora se llega a concluir y darle una nueva interpretación diciendo que es meramente un símbolo o que nada más es algo espiritual? Los primeros cristianos, los que escucharon a los apóstoles, creían que el pan era y es ahora la carne de Cristo. Así que ahí hemos visto de una forma bíblica, ya que los judíos lo entendieron literalmente, y de una forma teológica e histórica, que los primeros cristianos creían que era realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir leyendo otras porciones de la misma carta que San Ignacio de Antioquía escribió a la comunidad de Esmirna. Y mire esto lo que dice, y esto lo vamos a entender nosotros los católicos. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo a quien él haya encomendado. Aquí es algo importante que debe de ser entendido por nosotros los católicos. Sabemos que la jerarquía está el obispo, el presbítero y el diácono.
Los presbíteros, en este caso, que es el segundo grado del sacramento del orden, ellos tienen jurisdicción en la diócesis en la cual han sido ordenados o han sido enviados a servir. Cuando un presbítero va a otra ciudad que ya va más allá de la jurisdicción, va a otro estado, va a otro país, antes de celebrar el sacramento de la Eucaristía, tiene que pedirle permiso al obispo en el lugar donde él intenta celebrar el sacramento de la Eucaristía. Y a eso se le llama que tiene que responder a donde él fue enviado, es decir, jurisdicción. La jurisdicción le viene en el lugar donde él está sirviendo, pero si él va a otro lugar, a otra arquidiócesis, a otra diócesis, ese ministro, ese presbítero tiene que pedir permiso porque tiene que estar con el permiso del obispo en donde va a celebrar el sacramento de la Eucaristía. No es que no tenga el don espiritual para hacerlo, lo tiene, por supuesto que sí, pero la iglesia es un orden en donde si un presbítero va a otra ciudad, a otro estado, a otro país, antes de celebrar el sacramento de la Eucaristía, tiene que recibir el permiso del ordinario del lugar. ¿Y quién es el ordinario del lugar? El obispo. Ese es otro término que para el obispo, ordinario del lugar. Cuando nosotros leamos documentos eclesiales y usted escuche hablar de el ordinario del lugar, se está refiriendo al obispo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un problema pastoral en la actualidad, porque hay muchos ministros que vienen de Latinoamérica, especialmente aquí en Estados Unidos, celebran el sacramento de la misa en las casas y ahí está sucediendo algo muy grave, porque yo no estoy diciendo que el cura no sea ordenado, yo no estoy diciendo que no tiene la autoridad para que el pan y el vino se conviertan sacramentalmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que estoy diciendo de que tiene que pedir permiso antes de poder celebrar el sacramento, porque la iglesia es un orden. Pero ahí vamos a dejar ese punto porque lo quería exponer especialmente para nosotros los católicos que tenemos reverencia al sacramento de la Eucaristía. Ahora, hablando sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en otra carta de San Ignacio de Antioquía, pero esta está en la carta que escribió a los romanos en el párrafo número 7. No estoy hablando de la carta de Romanos que es parte de la Escritura. Estoy hablando de una carta que San Ignacio de Antioquía escribió a esta comunidad y está en el párrafo 7, lo que voy a leer en este momento. No tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios que es la carne de Cristo. Deseo el pan de Dios que es la carne de Cristo. Entonces, San Ignacio de Antioquía, los primeros cristianos creían firmemente que el pan es la carne de Cristo. Entonces, hemos hablado de San Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58. Y sabemos que esta doctrina viene directamente de Cristo. Y luego los apóstoles les tocó predicar, enseñar cómo Cristo se los transmitió a ellos. Y la forma de saber cómo los apóstoles los transmitieron, lo entendieron, lo interpretaron, es leer a los padres apostólicos y este padre apostólico, y entendemos que la comunidad cristiana del primer siglo creía que el pan es la carne de Cristo. ¿Cómo es de que fue invención del siglo IV? Estamos dando datos bíblicos, teológicos e históricos. Y usted puede seguir investigando sobre este punto que les acabo de compartir. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es bíblico, es teológico y es histórico. Y si le queda duda, repita este video a donde comencé a hablar sobre la presencia real de Cristo y ahí saque sus conclusiones.
He hablado de San Juan capítulo 6, versículo 48 al 58 y de un padre apostólico que es San Ignacio de Antioquía, que existió en el siglo primero al principio del siglo segundo. Estamos hablando del año 35 al año 108 y estos cristianos creían que el pan es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar sobre la regeneración bautismal. Unas denominaciones cristianas, porque no son todas, pero unas denominaciones cristianas dicen que no existe esa regeneración bautismal en el bautismo. Es decir, que el bautismo nada más es una ordenanza, pero que no sucede nada en el alma del ser humano. Y vamos a decir de que esa interpretación es falsa. Esa interpretación sí es nueva y surgió en el siglo XVI. Esta interpretación que yo les voy a dar ahorita no surgió en el siglo IV, surgió en la palabra de Dios en el momento que Cristo predicó, enseñó y más precisamente cuando tuvo un diálogo con un fariseo llamado Nicodemo. A partir de ahí, de esa escritura, vamos a entender qué era lo que enseñaban los padres apostólicos sobre el sacramento del bautismo, que sí hace algo en el alma de nosotros y eso es ¿qué? El nuevo nacimiento. Y para ello quiero ir al catecismo de la Iglesia Católica para que vaya ahí apuntando sus notas y vamos a ir al numeral 1263 y voy a leer la parte final de este numeral que es 1263. En efecto, los que han sido regenerados no permanece nada, el numeral que yo quiero leer, me equivoqué, segunda equivocación de este tema y le repito que es totalmente en vivo. Entonces vamos a ir al numeral 1262, 1262, en la parte final de dicho numeral. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Los efectos principales del sacramento del bautismo es el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Nosotros como católicos debemos de seguir estudiando nuestra doctrina referente al sacramento del bautismo, que no es una invención, que no es una elaboración a partir del siglo IV, sino que es algo que Cristo entregó y que fue transmitido por los apóstoles, los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Así que vamos a ir. ¿Cuáles son los dos efectos principales del bautismo? El perdón de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y la base de este concepto que yo acabo de decir se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pero vamos a ir a San Juan, capítulo 3. Precisamente en el versículo 5. Dice así. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué quiere decir estas palabras? El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros como católicos tenemos que escuchar a nuestros pastores. Y nuestros pastores que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo nos dan la interpretación de San Juan capítulo 3 versículo 5. Los padres apostólicos, los padres de la iglesia, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, el que no nace del agua y del espíritu, tanto los padres apostólicos y los padres de la iglesia afirman que se está refiriendo al bautismo. Y la forma de cómo uno nace de nuevo es a través del bautismo.
¿cómo es posible que 16 siglos después nos quieran enseñar una doctrina nueva que no fue enseñada por los apóstoles, ni los padres apostólicos y ni los padres de la iglesia? Por eso, una vez más, para dar respuestas, tenemos que entender la palabra de Dios y cómo ha sido interpretada por la iglesia y cómo los padres apostólicos y los padres de la iglesia transmitieron dicha enseñanza. Ahora, vamos a ir hablando sobre este aspecto de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer lo que dice en la carta de Bernabé, que está, fíjese, el año 70 después de Cristo. No es en el siglo IV, por favor. La afirmación tiene que tener una evidencia y estas son las evidencias que yo le estoy mostrando y que posteriormente usted tiene que ir a investigar, a estudiar, porque con el escuchar no es suficiente. Usted tiene que escuchar, pero al mismo tiempo leer, hacer sus apuntes, sus notas para poder profundizar más en el tema y de esa forma lo va a poder explicar con sustento, no descriptivamente. Recuerde, siempre lo voy a repetir, no compartamos nuestra fe únicamente de una forma descriptiva, sino que lo hagamos de una forma crítica, analítica, que estudiemos, que hagamos nuestros apuntes y eso nos va a dar más convicción para poder vivir más nuestra fe, pero a la misma vez poder compartirla con los demás, aquel que me está pidiendo razón de mi esperanza. Ahora mire lo que dice la carta a Bernabé en el año 70 después de Cristo. Nosotros bajamos al agua rebosando de pecados y suciedad y subimos llevando fruto en nuestro corazón. Y esto lo está haciendo referencia a San Juan capítulo 3 versículo 5. Ahora voy a leer otro escrito para unir estas dos ideas, que esto data del siglo segundo, año 140 después de Cristo, por el padre primitivo de la iglesia Hermes. Y esto está haciendo referencia también de San Juan capítulo 3 versículo 5. Ellos tenían que salir a través del agua para que pudieran recibir la vida, porque de otro modo no habrían podido entrar en el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Primero que todo, cuando leímos el primer escrito de Bernabé, es decir, que uno baja rebosando de pecados y suciedad y subimos llevando el fruto en nuestro corazón, está diciendo claramente que el bautismo nos perdona nuestros pecados, pero que a la misma vez nacemos de nuevo, porque el segundo escrito que leí de Hermes dice, porque de otro modo no habían podido entrar en el reino de Dios. Nosotros necesitamos ser bautizados porque el bautismo da un nuevo nacimiento, porque esa es la forma en cómo uno nace de nuevo. Para entender San Juan capítulo 3, versículo 5, uno tiene que ir a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, y cuando usted hace un estudio sobre lo que dicen los padres de la iglesia sobre el bautismo, nos damos cuenta que es algo real, que no creyeron que era una ordenanza nada más. Si usted lo quiere ver como ordenanza, está bien, pero el bautismo da una gracia que es el nuevo nacimiento, perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida. No nos dejemos llevar por interpretaciones que surgieron a partir del siglo XVI, porque a partir del siglo XVI, los reformadores protestantes comenzaron a transmitir enseñanza que no tiene fundamento histórico al decir que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV y que a partir de ahí la Iglesia Católica tomó el control e inventó tantas doctrinas que no son bíblicas. Pero cuando uno hace un estudio histórico, nos damos cuenta de que la enseñanza que transmitían los padres apostólicos, los padres de la iglesia, es lo que enseña la Iglesia Católica en la actualidad. Tome una doctrina de las que yo no he mencionado aquí, porque hay otras. Estudie de dónde vienen y cuándo se comenzaron a enseñar, y se va a dar cuenta y va a llegar a la maravillosa conclusión de que nuestra doctrina es totalmente apostólica. Lo que pasa que para hacer este tipo de estudio, uno tiene que orar. Uno tiene que estudiar
Y para estudiar hay que leer, hay que hacer notas. Y eso a veces a nosotros no nos gusta. Pero yo le invito a que tome pasión por nuestro Señor Jesucristo y vayamos estudiando la doctrina de una forma organizada. ¿Cuál es el método que yo le he mencionado? Comience, agarre un tema y, por ejemplo, el bautismo. Mire, encuentre referencias dentro del Antiguo Testamento, pase por el Nuevo Testamento, luego vaya con los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los concilios de la iglesia, y ahí va a encontrar la respuesta de nuestra doctrina. Yo por el tiempo me he limitado al Nuevo Testamento, ir directamente a los padres apostólicos, porque lo quiero hacer de una forma concisa para darle la idea a usted qué es lo que tiene que hacer. Cuando yo doy clases, pues lo hago de una forma larga, es decir, comienzo siempre desde el antiguo, vamos por el nuevo y ya no lo voy a repetir porque usted ya sabe el método. Entonces, el bautismo que hace un efecto en nuestra alma viene directamente de nuestro Señor Jesucristo porque es la forma de nacer de nuevo. Para más información, lea la carta a Bernabé que va del año 70 después de Cristo y la carta del padre primitivo de la iglesia Hermes del año 140, en donde hace referencia de San Juan capítulo 3 versículo 5. Hago un estudio de todos los padres de la iglesia sobre San Juan capítulo 3 versículo 5 y todos concluyen de que se está refiriendo al sacramento del bautismo. Así que el bautismo da nueva vida y no fue un invento del siglo IV, sino que viene directamente de Cristo, y esa enseñanza, esa interpretación data del siglo I y siglo II y no del siglo IV. Ahora, ¿cuál es el otro punto que quiero tratar con ustedes en esta corta enseñanza? Pues vamos a estar hablando sobre la salvación por medio de la fe y las obras. Lamentablemente, a partir del siglo XVI, ya sabemos que los reformadores protestantes, comenzando por el doctor Martín Lutero, comenzaron a transmitir de que la salvación únicamente es por fe. Nosotros como católicos, cuando un hermano protestante nos dé cita bíblica de que uno es salvo por fe, todas las que nos digan, nosotros vamos a decir amén, porque uno es salvo por fe. Y ellos nos van a decir todas las citas bíblicas que uno es salvo por fe. Y cuando nos den todas esas citas bíblicas que uno es salvo por fe, nosotros vamos a decir amén, porque la fe es un componente esencial para la salvación. Pero lo que vamos a decir es que yo estoy de acuerdo con todas esas citas bíblicas, pero ¿qué hacemos con las demás? Cuando dice que uno es salvo no únicamente por la fe, sino por las obras. ¿Qué hago cuando dice de que uno tiene que luchar hasta el final? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que el que persevere hasta el final se salvará. ¿Qué es lo que pasa cuando la Escritura nos dice que hay que luchar por nuestra santidad? Y son varios elementos. Cuando uno habla sobre la salvación, es un tema sumamente importante, porque ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Toma toda la palabra de Dios y se llama una armonía. Y la armonía es tomar toda la revelación y no solamente ciertas citas bíblicas que hablen de la fe. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia, interpretar toda la escritura sobre un tema específico. Por ejemplo, ¿cómo uno se salva? Pues los protestantes van a decir solo la fe, pero están ignorando otras partes de la escritura, y es ahí donde entra el problema. Nosotros somos salvos por fe, pero también tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos, porque quien no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos la perseverancia en la santidad, necesitamos las buenas obras impulsadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo uno se salva como católico? Teniendo toda la palabra de Dios, armonizando la palabra de Dios, y uno concluye de que para salvarse uno tiene que arrepentirse, uno tiene que bautizarse y después uno tiene que luchar por esa santidad, porque nada impuro entrará al reino de Dios, es decir, a la gracia celestial. No solamente es la fe. Y yo no estoy haciendo un tema en este momento soteriológico que me voy a enfocar únicamente sobre la salvación, pero le estoy dando pausas. Uno, para salvarse tiene que arrepentirse.
Uno para salvarse tiene que nacer de nuevo y es por medio del bautismo. Pero después del bautismo, uno tiene que luchar por esa santidad. Y esa lucha por la santidad es una obra y es gracia totalmente de Dios. Hay que diferenciar entre la obra redentora de Cristo y entre las obras que tenemos que hacer para nuestra santificación. Ambas son gracia de Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos abrió el camino para poder entrar en la eternidad. Y yo no puedo comprar eso. Yo no puedo comprar eso. Es una gracia que Dios nos dio, nuestro Señor Jesucristo. Pero también ahora el obrar por mi santidad es gracia de Dios también. Yo no puedo obrar bien si Dios no me lo permite, porque con la fuerza humana no se puede. Por eso es que uno necesita la gracia de Dios para que Dios en nosotros hagamos buenas obras que están destinados a nuestra salvación, porque necesitamos la santidad. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas? Uno es salvo por la fe, pero uno es salvo también por las obras. Y por eso es que el doctor Martín Lutero redujo autoridad a lo que es la epístola de Santiago. Por ejemplo, vamos a leer Santiago en el capítulo 2, versículo 24. Y una de las preguntas que debemos de hacernos es por qué trató de eliminar Santiago. No lo eliminó, pero sí le redujo autoridad. Y lo mismo con otras cartas del Nuevo Testamento como Judas y el Apocalipsis. Y uno se hace las preguntas ¿por qué? Y la respuesta razonable es porque contradecía la doctrina que él quería enseñar. Y como lo contradecía, pues lo fácil es quitarlo o reducirle autoridad. Pero mire lo que dice Santiago 2:24. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Aquí nos está diciendo que uno necesita fe, pero también las obras. Y cuando uno hace un estudio sobre la carta de Santiago, armonizamos la enseñanza de Santiago y llega uno a concluir que la fe es necesaria para la salvación, pero también es necesaria las obras impulsadas por el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia ha enseñado de que uno es salvo por fe y por las obras, porque Santiago 2:24 nos dice, entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Hay otras citas bíblicas que dice que uno es salvo por la fe, pero en ningún lado dice solo por fe, porque la salvación tiene componentes, el arrepentimiento, el bautismo, el luchar por nuestra santidad para no ser borrado del libro de la vida, así como lo oye. Muchos dicen una vez salvo, siempre salvo. Y por eso es que el doctor Martín Lutero decía, si vas a pecar, hazlo con valentía. Imagínense qué enseñanza más tremenda. Si tú aceptas en la teología protestante, en algunos sectores, al Señor Jesús como tu Salvador, eres siempre salvo, independientemente si vuelves a pecar. Es decir, yo ya soy salvo, ahora voy a pecar con valentía, voy a ser mujeriego, voy a ser marihuanero. Imagínense qué tremenda enseñanza. Si vas a pecar, hazlo con valentía porque ya eres salvo. No, Señor, eso no es así. Nosotros encontramos el arrepentimiento gracias a la predicación del evangelio. Por eso es que en la iglesia primitiva, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que dijo después que predicó? La gente se arrepintió y se hizo bautizar porque esa es la forma en que uno nace de nuevo y es otro requisito para poder tener la salvación, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, luchar por nuestra santidad. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis. En estos últimos días he estado estudiando Apocalipsis, ya que pretendo hacer un estudio no profundo, pero darle pautas a usted para que siga investigando y se encuentra maravillosa enseñanza. Que ahora que ya cumplí 42 años y que tengo estudiando la escritura hace algunos años,
uno como que encuentra diferentes puntos que antes no podía ver. Y ahora estoy tan emocionado porque estoy leyendo el Apocalipsis con una perspectiva diferente, porque cuando uno lee la escritura, a veces no encuentra detalles a la primera vez, pero con el tiempo, la mente iluminada con el Espíritu Santo se va abriendo a nuevas cosas que ya están ahí, pero que la mente humana a la primera no lo puede ver. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo envía mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero en este momento, en Apocalipsis capítulo 3, vamos a hablar sobre lo que Jesús transmite a la iglesia de Sardes. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste. Ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no han manchado sus ropas. Esos me acompañarán vestido de blanco, porque se lo merecen. El vencedor se vestirá de blanco, nunca lo borraré su nombre del libro de la vida. Escuche por un momento el versículo 5. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, el vencedor. Sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. El que tenga oídos escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está viendo nuestras obras y puede ver si son mediocres o no. Entonces las obras son necesarias, porque si no tenemos buenas obras, nuestro nombre puede ser removido del libro de la vida. ¿Te das cuenta por qué el doctor Martín Lutero le quiso reducir autoridad al libro del Apocalipsis? Porque contradice la enseñanza de la sola fe. Mis queridos hermanos, la salvación por la fe y por las obras no es un invento de la Iglesia Católica en el siglo IV. Es una doctrina que viene directamente de Cristo. Los apóstoles lo han transmitido y de esa forma lo han enseñado. Es importante entender, pues entienda que uno es salvo no solamente por la fe, sino también por las obras. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Despiértete, porque esas obras, ¿qué es lo que dice? Despiértate y reanímate, lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. ¿Y cuáles son las obras? Las obras que yo hago con mi propia fuerza, no. Es la obra que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, y esas obras es luchar por nuestra santidad. Por eso es que al leer Apocalipsis y leemos las cartas de San Pablo, como por ejemplo Colosenses, Efesios, que habla sobre el vestido nuevo, cuando uno ha nacido de nuevo, que uno ha resucitado con Cristo a través del bautismo, ahí San Pablo da la lista de los frutos del Espíritu, y esas son las obras a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. ¿La obra de qué? Que se hace a través del Espíritu Santo, que se comunica a través de los frutos, que es la caridad. Imagínate la conexión que podemos hacer, como por ejemplo en la carta de Gálatas. Vamos a Gálatas. En Gálatas, capítulo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio a sí mismo.
Estas son las cosas que no condena ninguna ley. Y todos esos frutos el ser humano no los puede hacer por su propia cuenta, pero son necesarias que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y eso es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se muestra a través de los frutos, y eso abre su mente a que muchos piensan que el poder del Espíritu Santo se limita en los dones carismáticos. El poder del Espíritu Santo se hace realidad en nuestras vidas para realizar estos frutos que nos dan, mis queridos hermanos, salvación. Así que hemos visto en la Escritura que las obras son necesarias, porque si no, nuestro nombre puede ser removido del libro de la vida. ¿Y dicho por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que da un mensaje en aquel tiempo a las 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, como le he mencionado el método, hemos hablado del Nuevo Testamento, pero ahora vamos a ver otros escritos que se le conoce como los padres apostólicos. Una vez más, el Didache, aunque no se sabe quién lo escribió, se le considera como un documento que es parte de los escritos de los padres apostólicos. Y cuando uno estudia el Didache, que es la enseñanza de los 12 apóstoles, uno va a entender, por ejemplo, que nos dice que uno tiene que luchar por la santidad, por ejemplo, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfecto en el último momento. Mire lo que dice en el Didache. Ahora, como lo tienen dividido en el numeral 16, 1 y 2, en la parte final dice, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfecto en el último momento. Queriendo decir, tengo que tener fe, pero tengo que ser perfecto como mi Padre, en el sentido que tengo que luchar por dar frutos del Espíritu Santo, porque si no, nuestro nombre puede ser eliminado del libro de la vida cuando uno lee Apocalipsis capítulo 3. Tiene concordancia el Didache. No sabemos quién lo escribió, pero viene y se le data que es un documento de los que pertenece, dentro de los documentos de los padres apostólicos. Ahora, otro padre apostólico, San Clemente Romano, escribe a una comunidad que usted conoce bien, Corinto. Mire lo que dice: unámonos pues a aquellos a quienes fue dada la gracia de parte de Dios. Revistámonos de concordia, manteniéndonos en el espíritu de humildad y continencia, justificado por nuestras obras y no por nuestras palabras, es decir, justificado por nuestras obras. Y esto lo escribió San Clemente Romano allá a la comunidad de Corintios. Entonces, somos justificados por fe, pero también por las obras. Mis queridos hermanos, esta enseñanza es muy importante, porque las doctrinas católicas tienen raíz apostólica. Hemos visto que cada una de estas doctrinas, que fueron 3 que yo mencioné, vienen directamente de la palabra de Dios y tal como fue interpretado por la iglesia desde el primer siglo, segundo siglo. Hemos hablado sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hemos hablado sobre la regeneración bautismal y sobre la salvación por medio de la fe y obras. Y toda nuestra información viene directamente de la palabra de Dios, de una forma teológica, como la iglesia lo interpreta, pero también histórica, cuando se va a estudiar los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Entonces, en conclusión, ¿las doctrinas católicas tienen raíz apostólica? Sí, porque hemos visto las evidencias en esta corta enseñanza. La Iglesia Católica no fue fundada en el siglo IV. A la Iglesia Católica se le llamó católica desde el segundo siglo por medio de San Ignacio de Antioquía en el año 108-110.
Las doctrinas que creemos como católicos, en este caso, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la regeneración bautismal y la salvación por medio de la fe y de las obras, no es algo que surgió en el siglo IV, sino es algo que viene directamente de Cristo, los apóstoles, y cómo los padres apostólicos escribieron, ya que escucharon la interpretación de los apóstoles. ¿Cómo es posible de que nos digan que nuestra doctrina viene a partir del siglo IV? Simplemente son comentarios descriptivos, pero cuando uno estudia la palabra de Dios de una forma teológica e histórica, se da cuenta que la doctrina católica es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si te gusta este video, por favor, suscríbete al canal, compártelo y recuerda que la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla, y nos vemos en otra edición más de la Sana Doctrina.